Un grupo de estudiantes se sube a un árbol. Graciela Bianchi lo lleva a la dirección. Tienen una discusión. No va a echar, directora. No te vas. Un estudiante filma el momento. ¿Perdón? Y 8 años después, ella es la senadora más votada del Partido Nacional que gana las elecciones. ¡Cállate la boca! Nunca sabés cuándo estás protagonizando el momento viral que te cambiará la vida. Esto es Ecos, la historia de las frases que resuenan en la memoria auditiva de Uruguay. Episodio 6. De directora a senadora. En el episodio anterior recorrimos las reacciones que generó el video filmado por estudiantes del Bauzá y difundido por Pablo Álvarez, haciendo foco en la opinión pública, que, poco a poco, fue respaldando la postura de Graciela Bianchi. ¿Cómo impactó eso en la carrera política? Es el tema de este último episodio. Por esos días no se sabía si Bianchi estaba dentro o fuera del Frente Amplio. Era una especie de limbo político que ella misma describió en una entrevista con Daniel Castro. ¿Militancia orgánica tiene hoy por hoy en el Frente Amplio? No, la mochila de la desilusión no me lo permite, a pesar de que yo no soy de la agrupación 1 de marzo del 2005. Yo tengo 58 años, toda mi historia política desde yo diría antes de yo nacer, porque mi familia también perteneció a una familia, digamos, con militancia sindical de base y política de izquierda. Graciela Bianchi siempre lo tuvo claro. No era ella la que se había ido del Frente Amplio, sino que fue la fuerza política la que modificó sus planteos y la llevó a la desilusión. Me molesta así tener que decirlo, me molesta porque ese no es el camino. Uno de los escollos más grandes que tiene el Frente Amplio en este momento y quienes queremos aportar los que somos independientes. Por eso en este momento yo no tengo militancia orgánica, porque cuando se fundó el Frente, la columna de gente independiente tenía un peso muy grande y además teníamos maneras orgánicas de participar como independientes. Ahora no existimos, molestamos en realidad. La polémica empezó a costarle políticamente al Frente Amplio cuando las alineaciones partidarias se rompieron. Y ella, que aún se consideraba una independiente, pero dentro del Frente Amplio, recibió el respaldo de Danilo Astori, por aquellos tiempos vicepresidente de la República. No era específicamente por el video, sino por las críticas que la directora del Bauzá venía realizando a las políticas de educación del gobierno de Mujica. Daniel Chaschetti resume las discusiones entre el Frente Amplio y la directora Bianchi. Bueno, fíjate que el episodio ese es complejo, pero básicamente ella como que reivindicaba posturas tradicionales de la educación, ¿no? Es decir, ella no estaba de acuerdo con que los estudiantes pasaran de grado de manera automática o mecánica. Ella, por ejemplo, reivindicaba la idea de la autoridad dentro de los centros de enseñanza. En el video se le ve planteándole que, bueno, que el liceo lo dirigen los adultos y tratando de ubicar a los dirigentes, ubicar entre comillas, ¿no? A los dirigentes gremiales. Digamos que sus posiciones ya eran conservadoras en ese momento respecto a lo que las autoridades de la enseñanza de ese momento querían impulsar. Ella se opone a muchas cosas, tiene algunas posiciones críticas respecto al plan Ceibal y a esta idea de darle una computadora a cada niña, a cada niño y niña. Ella planteaba, bueno, la idea de que eso no alcanzaba, que era necesario complementar y reivindicaba el rol insustituible de los docentes. En una declaración del Frente Liber Seregni, sector liderado por Astori, se refirieron a una honda preocupación por los resultados en educación y en particular por las dificultades a nivel de gobierno de la educación. Lo recuerda Pablo Álvarez. Danilo la respalda, había una situación particular a la interna del Frente Amplio de qué hacer con ella, por decirlo de alguna manera. Danilo tenía la convicción de que había que era una persona a defender o a sostener, no sé cómo decirlo, digamos, ¿no? Porque no es que se la estuviera agrediendo, pero digamos, a respaldar, vamos a decirlo de esa forma, creo que es lo mejor. Tenía como una visión a respaldar. Otros teníamos otras visiones, no importaba, digamos, no teníamos tampoco forma de hacer lo contrario. Esa situación discordante llevaba instalada un tiempo y Graciela Bianchi lo tenía más que claro, cosa que evidenció en Esta Boca es Mía. No es el video lo que cuando yo me transformé en una piedra o en una ceniza o lo que sea. Poca gente se acuerda del tono de mi renuncia, del contenido de mi renuncia y de cómo trascendió públicamente por los reportajes de búsqueda de agosto del 2010. La brasa en el zapato empezó ahí, porque a mí, cuando yo me fui, por eso me siento muy identificada con el ministro Lescano, que lo voy a saludar personalmente, a mí también intentaron comprarme, no con cargos tan altos como, porque no tengo tanta importancia en una embajada, pero sí para que me callara la boca y renunciara por razones personales, y no.
y me prometí que iba a seguir en la lucha desde mi lugar, que era la dirección del Liceo Bauzá. Hay algunos problemitas con la metáfora escogida, pero en su defensa vale decir que la presentadora del programa la había introducido a la propia Graciela como la brasa en el zapato de la educación. En el momento en que Pablo Álvarez compartió el video, Graciela Bianchi tenía un frente abierto con el ministro del Interior y años de críticas acumuladas a las políticas educativas del Frente Amplio. El presidente José Mujica le solicitó ayer al director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, que le pida disculpas a la directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, por difundir a través de Facebook un video en el que se veía a la doctora Bianchi discutiendo con alumnos. Según se sabe, durante la sesión del Gabinete Social de la víspera, Mujica instruyó a Álvarez para que se comunicara. El tema era indudablemente un asunto político y hasta hubo un consejo de ministros donde se discutió cómo resolver el incidente. Si bien ya había presentado por escrito mi renuncia el primer día que asumí, por una cuestión de cómo considero que uno asume responsabilidades políticas, termino de vuelta presentando la renuncia ante el ministro, se discute esto en el Consejo de Ministros, Danilo Astori vuelve a insistir sobre el punto de alguna forma había que tomar una decisión que respaldara a Bianchi, en ese caso la corona a mí. Ahí Mujica dice algo así como, bueno, nadie tiene trayectorias lineales, que le pida disculpas y ya, a lo Pepe, y de alguna forma termina siendo la línea de solución institucional, por decirlo de alguna manera. Pasa en ese sentido, y bueno, yo termino teniendo una instancia con ella, de conversación, muy natural, muy bien, digamos. Y ahí como que se zanja ese fenómeno. Todo el suceso hizo conocida en la opinión pública a una directora del liceo, algo que no deja de ser extraño. ¿Cuántas directoras del liceo podrías nombrar ahora mismo? La mayoría ni siquiera recuerda el nombre de su propia directora. Graciela Bianchi se jubilaría de la ANEP en 2013, arrastrando un desencanto con el Frente Amplio que duraba años. Quizá por eso nos sorprendió el cambio de filas hacia un partido más a la derecha del espectro político. El Partido Nacional no se hizo esperar. Algo le había llamado la atención de la directora. ¿Lo digo yo? No, lo dice Daniel Chaschetti. El Partido Nacional estaba con la idea de que para derrotar al Frente Amplio tenía que presentar una oferta que lo mostrara remozado, con nuevos dirigentes, y bueno, en esa línea la calle Pou fue reclutando, por ejemplo, a Pablo da Silveira, que venía de la academia, Graciela Bianchi, en el 2019 terminó por reclutar a Bartol, que había tenido una actividad social muy importante en barrios de contexto crítico, y por tanto, bueno, yo diría que se juntaron distintos factores, ¿no? Es decir, ese episodio con las necesidades del Partido Nacional, con sus diferencias adentro del Frente Amplio, y eso permitió, de que ella diera el salto. En el final de la tertulia, temas que tienen que ver con la política partidaria. Ayer fue noticia la decisión de la exdirectora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, que anunció su apoyo a la precandidatura presidencial de Luis Lacalle Pou. Claro, una novedad que tuvo su impacto en la medida que estamos hablando de alguien que está muy identificada con el Frente Amplio, ¿no? Inició su actividad pública en esta materia siendo secretaria del entonces senador José Germán Araujo. Yo vengo a aportar lo que aprendí en la academia, lo que aprendí en la trinchera, porque tengo 41 años de trinchera. A mí me permitió volver a tener esperanzas en que todo lo que tenemos acumulado lo vamos a poder aplicar. Bianchi, el tema de haber estado tantos años en el Frente Amplio, ¿le da otras herramientas a Graciela Bianchi para poder pararse en un debate de otra manera? Yo era del Frente Amplio antes de la dictadura. El problema es que este Frente Amplio no es el Frente Amplio del 71. Es el de un grupo de funcionarios que se dieron cuenta que el capitalismo les encantaba y que todo lo que habían hecho antes realmente... Fue así como el Partido Nacional logró fichar a una ex frente amplista desencantada, sumamente crítica y que en sus declaraciones argumentaba con profundidad porque conocía de adentro el Frente Amplio. ¿De dónde sacaba tanta fuerza? Pablo Álvarez lo define así. Parte de ese hecho, de ese acontecimiento, se puede vincular con la remontada de una trayectoria política. No digo que sea ni el mojón, ni el inicio, ni el lanzamiento, pero sin duda, como tú decís, se hizo más conocida para muchos. Y para un sector conservador de la sociedad que le hable así a los gurises era algo que se precisaba, ¿no? Y para mí ese era el contenido más importante a poner en discusión. Si esa forma de ejercer eventualmente la autoridad era lo que estaba en discusión o no. Y eso es lo que, por ejemplo, yo quería discutir con mis compañeros de Frente Amplio. Dejemos el personaje y vamos a esto. Bueno, no, perdí. Obviamente fracasé en ese intento de discusión. Pero para un pedazo de la sociedad, que el odio a los jóvenes está presente siempre, caló profundamente. Y para un pedazo del oficialismo, era una figura que había que defender y por lo tanto también tuvo defensas. Entonces, en realidad se sintió, yo creo que de alguna manera termina concentrando el apoyo de un sector muy conservador de la sociedad y de un pedazo del oficialismo en aquel entonces.
Bueno, eso impulsa a cualquiera casi, ¿no? Y bueno, la potencia del Converso en el sentido, bueno, terminó llegando quizás a un anhelo de trayectoria política en un lugar, quizás que no era el que hubiese esperado, pero en el que era útil. Potencia del Converso, dice Álvarez, y es exactamente la misma palabra y la misma imagen que usa Daniel Chasquetti. Luego del 2014 ya tiene todos los rasgos de un converso. Es decir, el converso siente la necesidad de todos los días mostrar fidelidad a las nuevas ideas. Entonces ella es una política que tiene ideas muy firmes, muchas veces polémicas, y que su modo de actuar y de expresarse suele ser bastante intenso y beligerante para sus opositores. ¿Qué rol jugó el video en su nueva faceta política? Porque algo está claro, en 2011 era directora del liceo y en 2014 elegida como senadora por un partido al que se había sumado un año antes. ¿Cuán importante fue ese momento de exposición para Bianchi? Eso que algunos analistas llaman capital político. ¿Empezó a gestarse ahí? Pero yo creo que así como ese video y esa forma de decir perdón, que es que es un modismo, un poco pasado de moda y que ella lo trajo a colación, ese episodio le da un espaldarazo, pero ella luego construye una figura pública y vuelvo a reiterar, muy apoyada en las redes. Es decir, la idea esta de polarizar y confrontar, buscar enemigos. ¿Qué fue primero? ¿La polarización o las redes sociales? Pregunta para el consultor político Julián Canarek. Hay una gran discusión sobre si la polarización, la crispación de las sociedades políticas actuales está incidida o no por las redes sociales. Lo que sí podemos aseverar es que las redes sociales potencian la fricción, porque la fricción genera más discusiones y esas discusiones son privilegiadas algorítmicamente porque hacen que la gente reaccione. Y hay una serie de personajes políticos en todas las sociedades del mundo actual que identificaron que la provocación puede ser un instrumento para generar más reacciones, y generar más reacciones hace que los privilegie algorítmicamente, entonces tienen una presencia superior a la que podrían tener si sus formas y sus ideas fueran moderadas. Su pasaje al Partido Nacional, ya electa senadora, la convirtió en una política de alto alcance mediático. Esto lo logra producto de intervenciones directas donde no abundan los eufemismos. Bianchi utiliza los métodos que cree necesarios para transmitir sus ideas y fustigar a sus enemigos, tanto cuando fueron estudiantes como ahora, que son senadores o diputados. Su electorado valora la decisión con la que enfrenta lo que ella define como la pérdida de los valores de Occidente. Para ganar la batalla cultural, a la que ha referido varias veces, recurre a un discurso apasionado, a referencias permanentes a la geopolítica y, muchas veces, a información falsa. Especialmente en el último tiempo, la senadora Bianchi ha publicado varias fake news con el objetivo de poner sobre la mesa algunos temas de actualidad. La mayoría de estas veces explicó que estaba en conocimiento que los contenidos no eran verdaderos y que difundirlos era parte de su estrategia. Buenos días. Esto que voy a decir hoy va a ser lo último que voy a decir con respecto a toda esta novela, este linchamiento o intento de linchamiento que están haciendo conmigo. Intento, porque a mí no me pueden linchar, yo no tengo miedo, no me victimizo. En agosto de 2024 publicó un video filmado en su despacho del Senado respondiendo a señalamientos por difundir noticias falsas. Esto que yo lo vi en Twitter me causó gracia. ¿Ustedes creen que yo no me di cuenta que esto era una página trucha del diario El País? ¿Pero ustedes qué se creen, que yo soy boba? No soy boba. Los tontos e imberbes son los que siguen repitiendo las mismas cosas. Esto sucedió incluso en temas referentes a política internacional, como cuando aseguró tener datos sobre el atentado de la AMIA o cuando publicó una foto falsa que mostraba a Gustavo Petro, presidente de Colombia, junto al narcotraficante Pablo Escobar. Lo financió Escobar. Lo de Petro no lo voy a volver a explicar, porque lo expliqué N veces y yo no quiero comprometer a mi país con el tema de un gobierno. Pero yo lo hice sabiendo lo que hacía. Yo conocía las dos fotos. Bueno, el efecto era ver que estaba Escobar. ¿Se logró el efecto? Sí. Según Bianchi, el objetivo de poner en agenda un tema es más importante que la veracidad de sus dichos. Consciente de la falsedad de las noticias, no considera su difusión un acto de mentira, sino un accionar político válido. Durante estos 6 episodios repasamos un momento que empezó como una anécdota y terminó siendo un hecho político nacional. Quedan interrogantes. Algunas son de carácter general,
Podemos preguntarnos qué logramos cuando replicamos, para denunciar, un contenido que nos parece ofensivo. O qué nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta que una conducta que nos parece equivocada o incluso dañina recibe una aprobación masiva. ¿Estamos preparados para asumir que nuestra burbuja de pensamiento, valores, ideales o como quieran llamarle, no es más que eso? ¿Un fragmento del mundo en que vivimos? Hay otras preguntas que son particulares para este caso. ¿La forma de hacer política que desarrolló Bianchi en su carrera ya se podía ver en el episodio del Bauzá? ¿Cómo se construyó la agenda pública de aquellos meses? ¿Quién y cómo se determinó qué era verdad y qué era mentira en lo que se contaba? ¿Cuántas voces de las que estuvieron en la dirección se escucharon públicamente? ¿La falta de esas versiones impidió que el sistema político y el periodismo sacara conclusiones? De todas estas preguntas surgirán tantas respuestas como personas. Es que las historias nunca tienen una versión única. Los videos virales, por más que uno los vea tantas veces que se los sepa de memoria, no son ni más ni menos que un recorte de la realidad. Lo interesante es la cantidad de cosas que quedan fuera de escena y de las que podríamos seguir hablando. ¿Perdón? ¿O no, Graciela? No me tutees en primer lugar. Punto final. No voy a decir más nada de ahora en adelante. Ecos es una producción independiente. El guión, la investigación y la locución la hicieron Felipe Fernández y Sebastián Moreira. La realización y el diseño de sonido es de Conrado Hornos.